Muy amados hermanos, es para mí un gran gusto en este día poder dirigirme a ustedes con el único deseo de poder compartir la palabra del Señor y esperando que ella sea de mucha bendición para nuestra vida. Saludar a todos los oyentes, especialmente a mis hermanos, hermanas, en la ciudad de Pamplona, Noruega, Francia, País Vasco y a todos quienes nos acompañan semanalmente. Este es un devocional que he pregrabado para poder compartirlo el día 26 de marzo, dado que en esta fecha junto a mi esposa no nos encontraremos en Pamplona, pero estaremos con el gran deseo de que esta misión que el Señor nos ha dado la podamos cumplir de igual forma. Quiero invitarle a leer la palabra del Señor en San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice la palabra del Señor: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Estamos terminando el mes de marzo, el último domingo, estamos terminando el primer trimestre del año, el primer cuarto, el 25% del año 2023, si usted lo desea, y damos gracias al Señor porque hasta hoy Dios nos ha guardado. Junto a nuestras familias, Dios ha estado con nosotros y confiamos que de la misma manera que ha estado hasta hoy con nosotros, estará hasta aquel día precioso en que el Señor nos llame a su presencia. Esta palabra grafica el momento en que el Señor está confrontando a un grupo de judíos. No eran cualquier tipo de judíos, sino que eran judíos que, dice el versículo 31, habían creído en Él. Y aquí hay una diferencia que debemos entender en forma inmediata. No es lo mismo creer en el Señor y, además de creer, sumar a esto el permanecer en la palabra del Señor. Muchos cristianos, muchas veces en el mundo de hoy, se gozan en las iglesias, en los templos, escuchando el mensaje de la palabra del Señor, escuchando probablemente un mensaje a través de un predicador, de su pastor, de un hermano, de una hermana, y se goza el alma, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Eso significa aplicar la palabra del Señor, practicar la palabra del Señor. Si yo solamente soy un cristiano que me gozo escuchando un devocional, un sermón y digo qué bonita la palabra, qué hermosa la palabra, pero no soy capaz de ponerla por obra, pues entonces estoy muy extraviado de la posición que Dios quiere para mí. Esta es una advertencia que nosotros debemos considerar. Y probablemente, lo peor de todo, es que una persona que solamente cree en el Señor, pero no está permaneciendo en la palabra, ha ido construyendo una vida cristiana basada en su propia verdad, basado en su propia realidad. Ha construido, para que usted me entienda, una realidad externa, una realidad que muchas veces es paralela a la realidad que Dios nos da. Y es por eso que usted puede encontrar con mucha lástima que hay muchas personas que, creyendo en el Señor Jesucristo, no permanecen en su palabra, no se preocupan de practicarla, aunque muchas veces esto demanda esfuerzo y sacrificio, no se preocupan de hacer la palabra del Señor como le enseña la misma palabra, y van construyendo una vida aparentemente cristiana, aparentemente una vida de discípulos, pero muy lejos de lo que Dios quiere de ellos. Esto es tan importante, el oír la palabra del Señor y hacerla, que cuando usted lee la palabra del Señor en San Mateo capítulo 7, allí encuentra que el Señor está hablando de aquellos que oyen la palabra y dice: aquel que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Usted ya conoce la historia. Esto significa, pues entonces, que aquellos imprudentes que no edificaron la casa sobre la roca, sino más bien sobre la arena, son aquellos que oyen la palabra, pero no la hacen, es decir, no permanecen en ella, no se preocupan de practicarla. Y la preocupación del Señor era que estos judíos que habían creído en Él conocieran verdaderamente lo que Él quería de ellos, que ellos fueran verdaderamente discípulos, que conocieran y permanecieran en la verdad, para que así entendieran de que Dios los quería hacer hijos suyos. Ellos se sentían como judíos tan orgullosos, tan apropiados de su forma, de su raza. Ellos mismos en una ocasión le dicen al Señor: hijos de Abraham somos, como queriendo decir, mira,
respeto con nosotros, porque hijos de Abraham somos. El mismo Señor les dice, ¿no sabéis que el Padre puede incluso levantar hijos a Abraham debajo de estas piedras? O sea, no era la generación lo que de alguna manera nos hacía ser hijos de Dios. Ellos se sentían hijos de Abraham, pero lo que el Señor quería decirles es que la verdad divina era que ellos tenían que transformarse en hijos de Dios. Los judíos, para poder entender mejor el perfil de este grupo de hombres y de mujeres con los cuales convivió el Señor, eran grupos muy distintos a los judíos de hoy. El judío de hoy es un religioso. El judío hoy es reconocido el judaísmo como una religión. Pero en el tiempo del Señor Jesús, el judío era un personaje diferente. Ya lo voy a explicar. Los judíos de hoy, si usted le pregunta quién es para ellos Jesús, muchos de ellos le van a decir que para ellos Jesús es un engañador, un usurpador, alguien que inventó una religión que es el cristianismo. En el mejor de los casos, para algunos es un maestro judío también. Pero para los judíos del siglo I, de este siglo, cuando el Señor llegó, eran judíos que eran muy orgullosos, tenían un altísimo concepto de sí mismos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos miraban muy en menos a los otros israelitas. Recuerda usted que la nación de Israel, el país Israel, estaba subdividido en 3 provincias o regiones. La de más al norte, Galilea, la del centro, Samaria, y la del sur, Judea. Y los judíos, los de Judea, miraban muy en menos a los galileos y a los samaritanos. ¿Y por qué? Porque las regiones del norte tenían como vecinos a muchos idólatras. Era una región, Galilea y Samaria, por donde muchos viajaban desde el Asia Menor hacia el África, por razones comerciales, por razones sociales, por razones militares. Y eso hizo de que estas regiones se fueran mezclando. Todos los israelitas que pertenecían a las tribus que se asentaron en estas zonas o regiones nortinas se fueron mezclando con pueblos extraños. Mezclaron sus genes, su raza, su sangre, se mezclaron biológicamente, pero también mezclaron su cultura, sus tradiciones, se mezclaron socialmente, mezclaron también, por supuesto, su religión. Llegaron o introdujeron el culto pagano, la idolatría, y es por eso que usted puede ver en el libro de Reyes que el ministerio de Elías, el ministerio de Eliseo, se desarrolló en la zona norte de Israel. ¿Por qué? Porque Dios en esa zona es donde batalló mayoritariamente contra la idolatría del pueblo de Israel. Entonces esta historia, estos siglos de tradición, fue construyendo una imagen de que los galileos y los samaritanos eran mezclas, eran mestizos y además idólatras. En cambio los judíos, los que estaban en la zona más baja, en la región sur de Israel, eran poblaciones conservadoras, poblaciones más puras desde el punto de vista de la raza, y eso construyó en ellos una realidad alterna. Les hace pensar que son superiores a los demás. A los galileos los miran en menos. A los galileos, usted ya ve que a los apóstoles los miraron en menos. Pensando que Jesús también era un galileo, un nazareno, galileo, lo miraron en menos. Y cuando los fariseos discutieron incluso con Nicodemo, le dicen, ¿acaso ha de salir algo bueno de Galilea? ¿No recuerdas que el Mesías ha de nacer en Belén? Es decir, es judío. Ellos desconocían que Jesús no era un galileo, sino más bien era un judío. Pero en la ignorancia de ellos, mire, usted puede ver cómo ellos estaban prisioneros de la ignorancia. Ellos estaban prisioneros de su propio orgullo. Eran prisioneros de sus propias vanidades. Ellos se apropian soberbiamente de una realidad, de una verdad que no era real, que no era la verdad absoluta. Y Dios, reprobando esa actitud, es que el Señor Jesucristo los confronta. Y la palabra del Señor es muy clara. Al decir, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Es decir, ya habían dado un paso importante, habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que algunos de ellos aparentemente habían construido esa casa
como hombres no sabios, no prudentes, sobre una realidad alterna. Ellos creían que se estaban transformando en discípulos del Señor por el hecho de creer, por el hecho de gozarse al oír sus discursos, pero no estaban practicando la palabra del Señor. Entonces, la primera enseñanza que tenemos que sacar del versículo 31 es que un verdadero discípulo del Señor es aquel que no solamente ha creído en Jesús, sino que también permanece en su palabra. Un verdadero discípulo de Jesús en el siglo XXI es aquel que no solamente se goza de una bonita predicación, no solamente disfruta de un sermón en su templo, sino que también lo pone por obra. Porque si lo pone por obra, pues entonces estaría construyendo su casa sobre la roca, va a ser un hombre o una mujer prudente, sabia, y eso significa que estamos construyendo sobre la verdad. ¿Quién es la verdad? La roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo, quien se presentó a sí mismo diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Amados hermanos, entonces la palabra es la verdad absoluta en la cual nosotros podemos construir nuestra vida. Pero vámonos a lo práctico. ¿Cuántas veces los cristianos del siglo XXI pareciera ser que están construyendo, igual que los judíos, su vida creyendo que son discípulos de Jesús, la están construyendo sobre una realidad alterna? Ellos probablemente se sienten discípulos, se sienten seguidores de Jesús, se gozan con la palabra, han creído en Él, como dice la palabra, pero no están permaneciendo en ella. Y esta es la peor derrota del mundo cristiano, el no permanecer en la palabra del Señor. Usted y yo debemos preguntarnos: ¿será que yo estoy permaneciendo en la palabra del Señor? ¿O solamente me he gozado de los sermones, solamente me he gozado de la palabra, solamente me he gozado de la lectura bíblica? Lo importante es que podamos permanecer, hacer la palabra del Señor y permanecer en el consejo, no moviéndonos a un lugar y a otro. Recuerde que los judíos se consideraban no mezclados. Ellos no eran mestizos. Ellos se consideraban conservadores. Ellos se consideraban mucho más puros, mucho más tradicionalistas, mucho más apegados a la ley. Hoy día hay muchas iglesias que se consideran muy puras, que se consideran muy tradicionales también. Son iglesias que se consideran muy conservadoras, que rechazan el mundo que está avanzando cada vez más a la modernidad. Entonces ellos dicen: nosotros somos conservadores. Y por el hecho de considerarse conservadores, se sienten discípulos de Jesús. Recuerde, los judíos eran conservadores, pero no eran verdaderamente discípulos. Amados en el Señor, mire, si vosotros permanecierais en mi palabra, esto ahora es para mí y para usted, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Será que entonces ellos, aún creyendo en el Señor, no conocían la verdad? Porque dice: y conoceréis la verdad. Se lo está diciendo en términos de futuro. Una aplicación del verbo en futuro. Está conjugándolo en futuro el Señor. Y conoceréis la verdad. En otras palabras, no habéis conocido la verdad. No me habéis conocido. Y no estáis practicando la palabra del Señor. Hermanos amados, qué triste sería formar parte de una congregación, formar parte probablemente de una iglesia, y sin darnos cuenta, probablemente aún no conocer la verdad. Haber construido por años y quizás por décadas nuestra vida espiritual basados en ser un conservador, ser probablemente un puro aparente, y construyendo una verdad alterna y construyendo una irrealidad, una vida irreal, basada muchas veces, lastimosamente, en las apariencias de la cristiandad y no en un corazón verdaderamente convertido al Señor y dirigido verdaderamente por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Parece ser que Jesús les está diciendo que son esclavos todavía. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el Señor nos bendiga en esta hora. No hay nada más revelador en la vida que enfrentarse a la verdad. ¿Se acuerda usted a Saulo? Él iba con una vida que había construido en su propia religión, había construido su vida en su propia realidad alterna.
Él consideraba que era perfecto ante su Dios. Él se consideraba un hombre conservador, alguien que no iba en pro del modernismo religioso. El cristianismo era una nueva tendencia para él, era algo inadecuado, era algo impropio, era algo rechazado por Dios. Y él simplemente se cobra la palabra de juzgar a la iglesia y de ir tras ellos que profesaban la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, pero qué maravilloso cuando en medio de ese camino se le apareció la verdad. No hay nada más revelador que la verdad. No hay nada más hermoso que enfrentarnos a la verdad, porque así nos damos cuenta que esa verdad es la que nos hace libres de nuestras grandes irrealidades, de nuestros grandes conflictos. Hermanos amados, Dios nos ayude. Mire, cuántas personas han vivido durante muchos años, muchas veces, conflictos internos, sufrimientos internos. Han vivido esclavos de la pena, esclavos muchas veces de la amargura, esclavos de la aflicción, esclavos de lo que muchas veces decimos de aquellos conflictos de la infancia y que siendo incluso adultos no los han podido resolver. Pero cuando la verdad que es Cristo se enfrenta a nuestras vidas, nos hace verdaderamente libres. Hay algo que a lo mejor usted siente, le mantiene a un esclavo, probablemente ya no el mundo, como lo era antes. A lo mejor no es un pasatiempo como lo era antes, pero habrá algo que a lo mejor sí nos tiene esclavizados. Hay alguna cosa que no nos deja construir nuestra vida verdaderamente en la libertad que nosotros nos merecemos. Mire, si nos merecemos la libertad, y esta libertad está basada en la verdad. Qué importante la verdad. Recuerde las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Le dice claramente que procura presentarte como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa, dice, la palabra de verdad. Amados hermanos, la palabra es importante porque en ella encontramos la verdad, en ella nos podemos confrontar y podemos conocer realmente cuál es la verdad que nos puede libertar de aquella opresión, de aquellos conflictos que muchas veces nos llevan a la ruina espiritual. Quiero terminar diciendo que cuando tenía 5 años escuché la historia del patito feo y usted lo recordará porque a lo mejor la ha leído, la ha escuchado muchas veces. Esa historia casi quebró, me rompió el corazón. Casi me puse a llorar cuando tenía 5 años. Estaba en el colegio, mi primer curso, kinder, y la señora que estaba delante, la profesora, estaba contando la historia, una historia escrita por un danés en el siglo XIX. Y ella cuenta la historia, nace este patito de un huevito que nació un poquito más retrasado y era tan feíto que todos lo encontraron muy distinto a sus hermanos, hasta su madre tuvo que reconocer que era muy feíto. Y el patito feo se perdió. Pasó por muchas travesías, por muchas dificultades, sufrió y fue generando en él el trauma de la fealdad. Él se sentía muy feo, muy extraño. Él era un pato diferente, verdaderamente diferente. Todo el mundo lo veía diferente, hasta que conoció su verdadera naturaleza, hasta que conoció la verdad. Hermanos, no hay nada más revelador que la verdad. ¿Cuántas veces nos sentimos como un pato feo? Cuando este pato quiso acercarse al agua y ve aquellos cisnes que eran tan hermosos, tan lindos, él los encontró maravillosos, no eran como él porque él era un pato feo, pero de pronto cuando él se ve en el agua, ya había pasado mucho tiempo, él ya había crecido, ya había adoptado su naturaleza real y entonces él se vio y se dio cuenta que él no era un pato feo, sino que más bien era un precioso cisne. Amados hermanos, y no es que él se haya transformado de pato feo a cisne, no, sino que él siempre había sido un cisne. Amados en el Señor, ¿cuántos cristianos están esclavos de tantos conflictos internos, de tantas situaciones? No hablo solamente del pecado, no me quiero referir al pecado porque yo sé que el Señor nos ha libertado, pero quiero referirme a aquellas situaciones que muchas veces generan conflicto en nuestro interior, aquellas situaciones, a lo mejor algún abuso pasado. Hemos sido víctimas a lo mejor del engaño, hemos sido víctimas a lo mejor de alguna cosa que nos engañaron realmente y nos han hecho llorar. Pero Dios quiere mostrarnos la verdad y la verdad es que tenemos una naturaleza mucho más hermosa de la que a lo mejor nos hemos imaginado. Los judíos
a través de su orgullo, habían construido su propia verdad. El patito feo había construido una realidad inexistente. Muchos cristianos construyen realidades que no son. Hermanos amados, acerquémonos a la verdad, porque en la verdad encontramos nuestra libertad. Dios bendiga este mensaje en nuestras vidas y para el Señor sea la honra y la gloria. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que nos has dado. Señor, esta palabra que llena nuestros corazones de esperanza, para entender que el hacer tu palabra, el permanecer en ella, nos ayuda a construir una vida verdaderamente fundamentada en la verdad, una verdad que nos hace libres no solo del pecado, no solamente de la condenación, sino que también nos hace libres en esta libertad con que tú nos has hecho libres. Ayúdanos, Padre, para hacer lo que dice Pablo a los Gálatas, estar firmes en esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ahora derrama tu bendición, te la imploro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les espero, como siempre, en nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.